Bueno, como recordarán, en mi video anterior les dije que iba a estar trabajando en un video acerca de uno de mis géneros preferidos de los videojuegos, los roguelike. Así que si no lo viste, te recomiendo que lo hagas porque explico la diferencia entre roguelike y roguelite. Entonces, déjenme llevarlos por un viaje en este hermoso género, que a mi parecer es el que más mantiene viva la industria de los videojuegos hoy en día. Y si no creen que sea así, chúpenla porque es mi video. Nah, bromita. Más pueden bardearme en los comentarios si quieren. No voy a explicar lo que son los roguelike otra vez, porque ya lo hice en el video anterior, así que para los que insistan en no ver el video y romper mi corazoncito en pedazos, espero que estén contentos. Monstruos. Mega resumidamente, los roguelikes son juegos de mazmorras que se generan proceduralmente al comienzo de cada partida, en los que cuando te morís, volvés a empezar todo desde cero. Son juegos más bien difíciles pero justos. Y básicamente repiten esa fórmula de jugar, morir, mejorar, llegar más lejos, volver a morir, etc. Hasta que logres completar el juego. Y sí, yo sé, estarán diciendo: pero Ryan, eso no suena nada divertido. Suena que vas a sufrir y frustrarte hasta terminar llorando y gritando como una nena chiquita. Y déjenme decirles, sí. Pero justamente detrás de toda esa frustración, detrás de todas esas lágrimas y llantos de nena chiquita, se esconde su magia. Se esconde esa sensación tan adictiva que este género tiene. Y es que son juegos con las mejores curvas de aprendizaje de toda la industria, porque se basan muchísimo en eso, en mantener al jugador enganchado, dejándote sentir el progreso entre partida y partida. Yo diría que es el punto más fuerte de los roguelike, ya que hace sentir ese progreso lo que te deja pegado al juego, queriendo otra partidita, otra partidita, otra partidita, otra partidita. Les juro, no saben las veces que empezaba un run en, por ejemplo, Slay the Spire, mintiéndome a mí mismo con una partidita nomás y ya, y terminar jugando 3 horas sin parar, solo porque siendo un padre de familia te termina venciendo el sueño tarde o temprano. Si hay veinteañeros en el público, déjenme decirles, yo antes también pensaba que iba a poder jugar toda la noche de por vida, pero después de los 30 eso cambia, y les va a pasar a ustedes, junto con dolores random en momentos random del día y sin motivo alguno. Para más conocimiento sobre la vida, Ryan Plays. Por otro lado, entiendo que no es un género fácil para empezar, debido a sus niveles de dificultad, así que me gustaría aconsejarles algunos títulos con los que creo que podrían tener un approach más amigable. Para los que tengan más o menos buenos reflejos en general, les aconsejaría el primer roguelike con el que yo empecé, Enter the Gungeon. Un shooter en tercera persona con exploración de mazmorras en el que podés ir encontrando las armas más bizarras, desde cosas ridículas hasta otras super badas con las que podés romper el juego. Además de eso, los personajes tienen un diseño súper divertido y kawaii. Amo el rollito que hacen algunos enemigos cuando los matás. Para los que les gustan los juegos de construcción de mazos, yo sé, todos dirán Slay the Spire. Y sí, sin dudas es el mejor deck builder de todos, pero si es para empezar, yo les aconsejaría Wild Frost, solo por el hecho de que la dificultad es más accesible por tener más variantes a la hora de armar tu mazo. Sinceramente también pienso que no tiene nada que envidiarle a Slay the Spire. El diseño de personajes con estilo Hora de Aventura y la música son sencillamente épicos. Es de hecho uno de esos juegos que a pesar de que ya le metí cientos de horas, cada tanto me meto para tirar otra partidita, que termina en 3 horas, ¿no? Toma un matecito. No mate, no life. ¿Hay materos en el público? ¿A quién le cabe el mate, loco? ¿Lo toman con azúcar, así como maricones? ¿O lo toman así como machos, metiéndole fafafa? Arreglo. Y por favor, si hay alguien que toma el mate con edulcorante, la audiencia, váyanse de mi casa. ¿Qué le pasa? No, de verdad. Pasando a un estilo más hack and slash, Dead Cells desde luego sería el más recomendado, ya que diría que fue el padre de los roguelikes plataformeros. Pero al igual que el ejemplo anterior, si es por dificultad, yo les aconsejaría empezar por Skull the Hero Slayer. En este juego somos un pequeño esqueletito lindo y todo kawaii que busca vengarse de los humanos que mataron a sus amigos demonios. Lo súper interesante de este juego es que vamos encontrando diferentes cráneos, que serían los skins con habilidades totalmente diferentes las unas de las otras, y a su vez puedes upgradearlas para llevarlas a su máxima evolución y conseguir habilidades súper locas para romper culos. Debo admitir que por momentos tenés tantas cosas en la pantalla que te perdés un toque, pero a su vez ese caos es estúpidamente divertido. Más allá de estos,
hay dos juegos que simplemente no puedo dejar afuera y no nombrarlos. Y no se emocionen esperando que diga Hades porque no. Sé que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos y bla bla bla, pero simplemente no conectó conmigo. Lo probé y todo, pero bueno, lo siento mucho. A llorar de la iglesia. La regla, ¿no? ¿Por qué se decía a llorar de la iglesia? Si alguien sabe, me lo deja en los comentarios. Porque en este canal no solamente hablamos de videojuegos, también nos informamos sobre cultura. No sé si alguna vez lo mencioné, pero yo hago karate desde hace como 12 años, creo. La verdad que no me acuerdo, perdí un poco la cuenta. Igual no se existen demasiado, que tuve muchas idas y vueltas. No soy ningún Daniel Laruso, pero es algo que desde que empecé me acompaña en toda mi vida. Y las artes marciales son algo que en general me parecen increíblemente interesantes. De hecho, antes de karate practiqué Muay Thai por casi 2 años. Pero bueno, al final karate iba más para mí, lo que estaba buscando en ese momento de mi vida, creo yo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajos tiene que ver eso, Ryan? Y yo les digo, absolutamente nada. Nada, mentira. En verdad les estaba haciendo el endre para uno de mis roguelikes preferidos de todos los tiempos, Sifu. O como su pronunciación correcta sería Shifu. Arre que no. Si hay algún chino ahí en los... Si hay algún chino en el público, déjenmelo saber, arre. Saltaba un chino. No, pelotudo, no se dice así. O sea, me parece que se dice así porque yo veía mucho las películas de Ip Man. Son lo más. Por favor, vean esas películas. Pero bueno, cuestión, si no lo recomendé antes es porque considero que no es un juego para todo el mundo. Ya que puede ser muy frustrante. Pero les aseguro que cuando llegan a dominar un poco las mecánicas, empiezan a sentir que están entrando en una danza con el juego, en el que todo simplemente fluye. Una danza de botellazos en la cara, de metatarsos en la boca, de rodillazos en el externón y, ¿por qué no?, de palos en la ingle. ¿Nani? Escena desaparecida. Sin dudas, es uno de los juegos que me hicieron sentir mayor satisfacción en mi vida. La curva de aprendizaje está tan bien que simplemente sin pensarlo en un momento abrís los ojos y te das cuenta que sos el nuevo Ip Man. Shifu es un roguelike de artes marciales, altamente influenciado por el estilo de Kung Fu llamado Wing Chun, que justamente es el que vemos en las películas de Ip Man. Creo que ya entendiste que tenía la película, ¿no? Pero si no sos medio pelotudo. En el juego tenemos un sistema de combate en el cual contamos con una barra de postura, la cual se va consumiendo a medida que recibimos golpes, a menos que hagamos un parry perfecto, y a su vez hay formas de recuperar la postura, como por ejemplo haciendo esquivos perfectos. Los enemigos cuentan a su vez con una misma barra de postura, la cual cuando llega a 0 nos permite hacer un finish him y sacarle los ojos. O solamente vencerlos. El combate es tan completo y preciso que podemos usar varios objetos que vamos encontrando en el camino para pelear, desde botellas, palos, bates, barras de metal, espadas, etc. Y cada objeto se siente único y totalmente diferente al anterior. Pero bueno, no voy a ir a fondo porque si no ya sería una review y no es la idea del video. A menos que... Nada, si quieren review de Shifu, déjenlo en los comentarios y dejen un like también. Si no, cómala. Con amor. Por último, el otro juego que no quería dejar de nombrar es Loop Hero. Les juro que estuve muchísimo tiempo sin darle ninguna chance, porque no me llamaba la atención para nada. Pero desde la primera vez que lo probé, no pude parar de lupear. De verdad, la adicción que este juego genera llega a niveles peligrosos. Y antes que nada, más allá de la descripción que les voy a dar del mismo, sencillamente no se puede justificar lo groso que este juego es. Básicamente somos un héroe que se despierta en un loop. Sí, ya lo sé. Alta descripción del nombre del juego. Loop Hero, claro, además sé muy bien inglés. A medida que vamos muriendo, vamos descubriendo más y más cosas acerca del mundo y del por qué estamos destinados a un eterno loop de muerte. Que tengo que decir que el lore del juego es muy interesante e incluso tiene un humor muy bueno que lo acompaña. Básicamente empezamos un run con ciertas cartas y nuestro héroe dando vueltas en círculos una y otra vez, por lo que podemos usar las cartas para agregar cosas en el camino que nos hacen aparecer enemigos, que a su vez dropean ítems y más cartas para seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. A su vez, después de cada loop va subiendo el nivel de dificultad de los enemigos y vamos consiguiendo mejores armas y recursos que después podemos usar para desbloquear más cosas. Después de que ciertas condiciones se cumplen, va a spawnear un jefe, y al vencerlo podemos pasar al siguiente nivel hasta poder completar el juego en sí. Como les decía, ninguna descripción va a poder hacer justicia al pedazo de juego que Loop Hero es, así que simplemente les insistiría que lo prueben y los leo en los comentarios.
Como conclusión del video, yo creo que lo que hace a los roguelikes tan especiales es en principio la sensación de nostalgia al recordarnos a nuestros juegos de la infancia, en el sentido que en esa época, al morir en un videojuego, debíamos empezar todo desde cero. Y este es un género que mantiene esa esencia, pero además de eso, es un género que nos empuja constantemente a la sensación de autosuperación, a sobrepasar obstáculos, a resolver problemas, etc. Ya que creo que la sensación que más nos empuja a los seres humanos en todo lo que amamos y nos interesa hacer es justamente el ser mejores, ya que sencillamente no hay satisfacción más grande que esa a mi parecer. Además que yo creo que el género roguelike juega constantemente con esta cuestión de buscar la perfección en cada una de nuestras partidas, con lo que sea que nos toque, con lo que sea que podamos encontrar, ir buscando la forma en la que podamos vencer al juego, por lo que este género pone constantemente énfasis en la autosuperación, porque la verdadera competencia siempre es con nosotros mismos, en cualquier cosa que hagamos, en cualquier deporte que juguemos, en cualquier actividad y en cualquier competencia, siempre va a haber alguien a quien vencer, pero la verdadera victoria es que mañana seamos mejor de lo que somos hoy. Así que bueno, como siempre antes que nada les agradezco por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado y si es así déjense un like y comenten. Díganme si les gusta este género, si es así cuáles fueron sus juegos preferidos y si no es así, ¿por qué no les gusta? Debatamos con amor y respeto. Acá tengo el amor y acá tengo el respeto. Y acá tengo la que me cuelgan de las piernas, nada para... Por mi parte, como siempre, les mando un abrazo enorme y que tengan un gran día. Chau chau.